Muy buen día. Continuamos aquí con el conversatorio latinoamericano. Ahora tenemos a una persona que seguramente nos va a llenar la parte sensible de, esa sensibilidad humana que todos los seres humanos deberíamos de tener, esa sensibilidad humana que ya Ernesto Guevara de la Serna explicara que eso hace distinción entre los seres humanos y justamente en aquellos que pretenden o pretendemos mejorar este mundo y caminar rumbo a un mundo mejor, ¿sí? Néstor Conde, argentino, desde luego, quien ha accedido a brindarnos algunas ideas de lo que realizan y cómo lo vinculan o pretenden vincular al tema de las cooperativas. Gracias, Néstor, por estar y por permitirnos este diálogo. Primero quisiera preguntar, ¿quién es Néstor Conde? Sí, ¿Quién es? gracias a ustedes por permitirme expresar. Yo soy una persona con discapacidad motriz que trabaja por los derechos de las personas con discapacidad en general. Trabajamos a través del Observatorio Iberoamericano de Discapacidad.ar, que tiene su página web, lo pueden encontrar. Trabajamos en Argentina y en varios países de Iberoamérica. Para poder establecer para las personas con discapacidad, que son un grupo muy vulnerable de nuestra sociedad, y de acuerdo a las necesidades que tienen y que son insatisfechas por parte del Estado al no cumplir con ciertas normas y leyes, el artículo 27 de la Convención habla de trabajo digno que las personas con discapacidad tienen que tener. Eso está avalado por una ley, la 22431, que dice que las personas con discapacidad tienen que ocupar el 4% en los organismos públicos, privados, descentralizados, centralizados de nuestro país. En la realidad, el día de hoy, ese 4% se transforma en un 0,98%. Entonces, ahí nos da la pauta de cómo están las personas con discapacidad, cómo sus vidas se ven totalmente marginadas porque no pueden llegar a ciertas cosas que obtienen otras personas que trabajan. Entonces, mi idea fue buscarle la solución a través del cooperativismo, porque nadie en ningún momento se le ocurrió que a través de la cooperativa se podía integrar a las personas con discapacidad, dignificarlos y que tengan un empleo de calidad, sean sus propios dueños de su propio negocio. Y realizamos en el mes de marzo la inscripción en el INAES, que es el organismo que regula las cooperativas en Argentina y el que le otorga la matrícula para que puedan funcionar, y nos aprobaron nuestro contrato de la cooperativa, el contrato social, y nos dieron la matrícula. Seguimos trabajando porque esa matrícula tiene que estar acompañada por un quit, que eso es la clave única de identificación de las empresas que la maneja la AFIP. De ahí, como nuestro domicilio legal está en provincia de Buenos Aires, yo soy de Capital Federal, tuvimos que hacer otro trámite más, ir a La Plata y pedir otra matrícula a nivel
provincial. O sea que fue bastante, yo lo cuento de una forma tan rápida, pero fue bastante engorroso todo, porque a su vez teníamos que hacer un depósito primero en un banco que el INAE nos decía, y después comprar los libros que llevan la contabilidad de las cooperativas, que algunos contadores hablan de 9, otros de 11, porque dicen que 2 o 3 no son necesarios, y eso hoy en día acá es muy costoso, ¿no? Salen los libros, lo logramos comprar, y ahora estamos esperando que desde La Plata nos den el ok, y tenemos que llevar de vuelta los libros para que ellos lo firmen. Una vez que tengamos eso, podemos entrar en funcionamiento. Para La idea desarrollar esa nuestra... cooperativa, ¿verdad? ¿eh? Para todo esto es requisito para el funcionamiento de esa Una cooperativa. cooperativa, o sea, cualquier cooperativa es similar. La cooperativa se encarga de reciclaje, reciclar elementos plásticos, y después más cuando ya esté en funcionamiento pleno vamos a dedicarnos al cartón también, porque se pueden hacer muchísimas cosas. Entre el reciclaje en primer término con los productos plásticos, yo he pensado, he mandado a hacer una maqueta de algo que a mí se me ocurrió, que no existe en el país y no lo ve en ningún lado, que es cuando yo uso bastones canadienses, voy a un bar, un restaurante o donde fuera, y no tengo donde apoyar el bastón. Y como yo le pasa a los adultos mayores, y no solamente a las personas con discapacidad, andan con el bastón que cada 2 minutos pasa uno, se lo tira, se cae, se levanta. Entonces diseñamos una pieza que va agarrada a la mesa del restaurante o del bar, va agarrada con un soporte que encaja y lo deja firme al bastón, no se mueve más. Eso sería el primer producto que vamos a comercializar en el mercado. Y después tenemos muchos más, pero pienso que ese va a andar muy bien porque lo necesitan todas las personas, sean discapacitadas o no. Entonces es una cooperativa que va de momento a reciclar, y en segundo momento va a producir una serie de utensilios, de equipos que ocupan, que son necesarios para la misma cooperativa y para otros más que pueden estar en la misma situación de discapacidad. Sí, sí. Esto va a ser extensible a todo nuestro país. E incluso están participando personas de México en la cooperativa, donde nosotros tenemos un grupo de Facebook también de la cooperativa, en donde ahí mandamos información y ellos están informando cómo hacerlo en México, por ejemplo. Muy bien. Replicar lo que nosotros hacemos en Argentina. ¿Y cómo se llama la cooperativa y cuántos son, Néstor? La cooperativa se llama DISCAP de Trabajo Limitada. Ok. ¿Y está miembros? integrada. Hay 2 formas de armar la cooperativa: con un mínimo y con un máximo de autoridades. Nosotros lo hicimos con 12 autoridades, que son los que
conforman el contrato social de la cooperativa. Ok. Pero nosotros, a nivel país, a través de los observatorios, y aparte yo soy presidente de la Asociación Civil Discapacitados de la Costa, que también firmó convenio, Discapacitados de la Costa ha firmado convenio con gente de México, con gente de Guatemala, de cooperación mutua a través de la asociación, los hemos hecho. Y también firmamos con Maya en África, un convenio de cooperación entre los dos, entre la asociación nuestra y la asociación de ellos. Interesante. Entonces, de ahí, los que integramos todo, somos más de 10.000 personas en todo el país. Ah, ok. Sí, Pues sí. esta es una forma, desde luego, que el cooperativismo ayuda. El cooperativismo sirve también para unirnos más allá de las fronteras, pero sobre Sí, todo para ir identificando nuestras necesidades y poderles darles respuesta de manera organizada. Y es grandioso esta primera parte de ir más allá de las fronteras, porque en Argentina, desde luego, deben de ser, como tú dices, una cantidad, vaya, grande de personas asociadas y a su vez no se detienen ahí. México, Guatemala, África y varios lugares más, donde sí. esta agrupación de personas con discapacidad están buscando y han encontrado en la figura de una cooperativa un instrumento de asociación y también de respuesta a sus necesidades. Muy bien, Néstor, pues agradecerte bastante esta experiencia que tú nos platicas, ¿verdad? Seguramente no ha sido fácil, como ya nos lo has comentado, ha de tener algún tiempo ya pensándose y dando paso a paso para llegar a lo que son el día de hoy. ¿Cuánto tiempo tienen platicando este proyecto, Néstor? Este proyecto lleva 3 años, pero nosotros venimos trabajando hace 10 años con los observatorios, que fue primero hacer los observatorios en cada provincia y a su vez en la provincia, en cada localidad que componen la provincia, y empezamos con todo el tema de discapacidad, de asesoramiento, de reuniones de Zoom, seminarios, cursos y todo lo que tiene que ver con los derechos de las personas con discapacidad, lo que nos hizo crecer enormemente. Hay que tener en cuenta que en nuestro país acabamos de tener un censo el día 18 de mayo, censo poblacional, que desgraciadamente no va a arrojar ningún resultado porque el ítem de personas con discapacidad está totalmente, digamos, escondido. No trata qué tipo de discapacidad, si tiene certificado, si tiene obra social, si tiene trabajo, si estudió, si no estudió, si va a la universidad, no va a la universidad. Solamente trae 2 o 3 frases que dice: en su casa hay una persona que le cuesta subir las escaleras, utiliza bastón. O sea, eso no me va a dar a arrojar nada. Al contrario, esa forma de hacer el censo, el 2010 éramos 5.350.000 personas con discapacidad. Ahora, en el 2022, con este tipo de censo, va a dar menos, totalmente menos. Y al contrario, ha crecido porque no nos olvidemos que los adultos mayores también en algún momento pasan a ser personas con discapacidad. Entonces Sí. la población ha ido envejeciendo. Entonces tendríamos que
ser muchísimo más que en el 2010, pero de la forma que está hecho, no va a arrojar que no existimos, somos invisibles. O sea, es una buena forma de invisibilizarnos y escondernos de no poder, digamos, que respetar los derechos que tenemos como sujetos de derecho de acuerdo a la convención. Esto justifica, desde luego, los observatorios que ustedes han venido construyendo, ¿verdad? Digo, hay un dato que es un dato oficial a partir de este diagnóstico que tú nos comentas, pero también hay otro dato, que es el que va conservando, el que va aglutinando los observatorios. Y bueno, leía que tú representas o estás en el Observatorio Iberoamericano de Discapacidad, ¿verdad? Sí. El tema es que ahí nos damos cuenta al llegar al territorio, al lugar donde están las personas, las verdaderas necesidades y las injusticias que se cometen con las personas con discapacidad. Muchas veces no le entregan los medicamentos en los hospitales. Nosotros en Capital es un país, pero cruzando, yo siempre digo, la General Paz es otro país. Las provincias están en peores condiciones que las que estamos nosotros en Capital, porque cuesta más todo, cuesta que la provincia adhieran a ciertas resoluciones. Por ejemplo, sale una ley y como es un país federal, la provincia, digamos, la acepta o no es obligación que esa ley se cumpla, por ejemplo, en el Chaco, a pesar de ser una ley nacional. Tiene que adherir la provincia a la ley nacional. Entonces ahí donde se produce todo un distorsionamiento y ciertos derechos que tenemos acá en Capital no lo tienen las personas en el interior del país. Y más se va dando en las provincias de menores recursos, donde no tienen conectividad, porque no, en todos lados no hay conectividad. Así es. Nosotros porque la tenemos a mano y muchas veces no sabemos valorar el tesoro que tenemos en las manos para poder difundir todo este tipo de situaciones. Hay mucha gente que, por ejemplo, cuando yo doy los cursos, los seminarios que ingresan de Jujuy, de Salta o Tucumán o Formosa mismo, de acuerdo a cómo está el tiempo, tienen conectividad. Si llega a llover no tienen más conectividad. Y me ha pasado que en reuniones que había gente de esas localidades y escribieron que se tuvieron que ir porque no escuchaban nada ni entendían nada porque la conectividad no llegaba, no funcionaba. Pues muy interesante la experiencia que van construyendo, la experiencia que ya tienen. Y bueno, pues deseamos mucho éxito. Desde luego, su servidor, José Guadalupe Bermúdez Olivares, presidente de la Unión Estatal de Cooperativas de Michoacán en México. Estamos atentos, conociendo las experiencias como esta, que en esta ocasión Néstor Conde, nuestro compañero Néstor Conde, nos narra, y que sirva de ejemplo, desde luego, para otros más, en otros espacios, en otros territorios, de que es posible pensar en nosotros, es posible organizarnos, unirnos para buscar alternativas, porque, como lo hemos dicho, otro mundo es posible. Muchísimas gracias, Néstor. Gracias por estas palabras, por haber compartido con nosotros esto que nos has dicho con mucha puntualidad. El agradecido somos nosotros de poder visibilizar nuestro trabajo y nuestras necesidades. Muchas gracias y nos veremos pronto. Gracias, muy amable.